Hoy tratamos uno de los peores temas del ilustrador en España, como es la facturación, tema de autónomos y demás. Aquí en este vídeo os voy a hablar de la larga y extendida cola de obligaciones que tenemos, tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, si nos hacemos autónomos. Desde ya os digo que según lo que vayáis a facturar, no tenéis que ser autónomos, ¿vale? Os lo explicaré todo. Pero vamos a empezar desde el inicio, que es darse de alta en Hacienda. Ojo, Hacienda tiene unas obligaciones y la Seguridad Social otras. No confundamos Hacienda con la Seguridad Social. Hacienda es nuestra obligación, depende de lo que vamos a generar de dinero, ¿vale? Lo que vamos a ganar, vamos a tener que tributar. Y la Seguridad Social, depende de lo que vayamos a ganar, es lo que vamos a cotizar, ¿vale? Visto esto, empezamos. Bien, respecto a lo que comentaba antes de la posibilidad de facturar sin tener que ser autónomo. Voy a explicarlo para que quede bien claro. Hay una posibilidad siempre y cuando tú, con todas las facturas que hagas en todo el año, no vayas a superar los mínimos, o sea, el salario mínimo de España, ¿vale? Salario mínimo interprofesional de España. Si no lo superas, es decir, si yo voy a facturar en todo el año 3.000 euros, lógicamente, anual, no me va a superar ese mínimo, porque estaríamos hablando de que serían unos 12.000 o 13.000 euros hasta los que podríamos facturar. Si facturo 10, tampoco estoy dentro de los... debajo de los mínimos, con lo cual podría facturar sin tener que ser autónomo. Pero esto no me exime de todas las obligaciones con Hacienda. Es decir, lo que voy a contar ahora, todo lo que entra en el paquete de Hacienda, si no superamos los mínimos, lo podemos facturar, pero vamos a estar obligados a hacerlo. Es decir, tengo que iniciar una actividad, con lo cual tengo que rellenar el 037... que es, lo tengo todo aquí apuntado, ¿vale? Para que no se me olvide nada. El modelo 037, siempre que vayamos a hacer algún trabajo, lo vamos a tener que rellenar. En el modelo 037 es bastante sencillo de rellenar, ¿vale? Sobre todo, yo voy a ir al grano, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios. Sobre todo, no me pongáis ningún dato personal, ¿vale? Temas personales, datos... personales no los pongáis porque estamos en internet, o me enviáis un mail, ¿vale? Pero tampoco me pongáis datos personales, sino que me enviáis la consulta y os intento responder. Bien, lo primero es darse de alta en Hacienda, tanto si vas a ser autónomo como si no, ¿vale? Cuando nosotros iniciamos una actividad, tenemos que rellenar el modelo 037 del alta censal, ¿vale? Que es donde nosotros vamos a decir que vamos a empezar a hacer un trabajo. Un trabajo que, si no supera esos mínimos, no debo de ser autónomo, ¿vale? Ya lo digo. Bien, ahí, una vez hecho esto, nosotros tenemos que ver, cuando rellenamos este modelo, tenemos que decir qué actividad vamos a hacer. Como ilustradores o dibujantes de cómic, aquí en España no existe, ¿vale? Con lo cual, hay un general, ¿vale? Que es el 861... que es el que nosotros nos cubre como ilustradores. En ese epígrafe, que es el 861, repito, es el que está para pintores, escultores, dibujantes, todo el tema artístico entra dentro del 861. Vale, son actividades artísticas, en general. Con lo cual, si eres ilustrador, si eres dibujante de cómic, o si estás haciendo una actividad de este estilo, debes de rellenar el modelo 037 con el epígrafe 861, en la sección 2, que será la de profesionales, ¿vale? Esto siempre. Cosas a decir de todo esto, de Hacienda, ¿vale? Siempre que vas a iniciar una actividad, tanto ya sea de ilustrador, yo por ejemplo también tengo otra actividad que por ejemplo en este caso es desde septiembre hasta junio o julio, dependiendo de si hago curso o no de verano,
tengo que darme de alta, tengo que presentar el modelo 37, también iniciando una actividad como educación, que en este caso va sin IVA. Pero esto lo comentaré después, ¿vale? El por qué y qué tenemos que hacer. Vale, cuando yo relleno ese modelo, estoy diciendo a Hacienda que voy a iniciar un trabajo. Con ese trabajo voy a recibir un dinero, con lo cual tendré que hacer unas facturas y estoy obligado a, si esa actividad que voy a iniciar como ilustrador, por supuesto, tiene IVA. Esa actividad como ilustrador que tiene IVA, tengo que declararla, ¿vale? Entonces, esto lo veremos después, qué es lo que hay que hacer con el IVA y demás. Porque también hay que hacer unos modelos y unas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis vamos a acabar con lo que es Hacienda y luego ya nos metemos en la Seguridad Social. Bien, cuando nosotros vamos a emitir una factura, tenemos que cargar unos IVAs y reducir un IRPF, ¿vale? El IRPF es nuestra aportación a Hacienda de ese trabajo que hemos realizado. Y el IVA son los impuestos, ¿vale? Es decir, el IRPF es lo que yo declaro que he hecho ese trabajo, con lo cual tengo que pagar un 15% en lo general, bajo excepciones. Las excepciones, si tenéis alguna excepción y demás, buscarlo. Siempre, todos estos temas, es bueno tratarlo con un gestor, ¿vale? Pero yo os voy a decir pues, todos los pasos que hay que ir haciendo, ¿vale? Entonces, cuando yo he hecho esa factura, tengo la obligación de hacer unas trimestrales. Es decir, va cuatro veces al año. Si empezamos en enero, tendré que hacer pues un modelo que es el 303 del pago del IVA. Y luego al finalizar el año hay que hacer la 390, aparte de la declaración de la renta, ¿vale? Estas son unas obligaciones que siempre que haces un trabajo tienes que hacerlas. El modelo 303 hay que hacerlo al acabar el trimestre, es decir, enero, febrero, marzo, en abril hay que hacer otro, ¿vale? Luego 3 meses y al mes siguiente otro, otros 3 meses, al mes siguiente y otro. Y cuando acaba el año hay que hacerlo en enero, al igual que la declaración de la renta, ¿vale? Pero son dos cosas diferentes. Y el que hay que hacer en enero, aparte del 303, tenemos que hacer el 390. ¿Qué pasa si yo solamente voy a facturar en enero, ¿vale? O en febrero. Pues al final, en abril, tengo que hacer la trimestral, porque nosotros hemos tenido una actividad en ese primer trimestre. Pero tenemos la obligación también de, en enero del año siguiente, hacer la 390, que es el resumen de todo lo que hemos facturado. Seamos o no autónomos, tenemos esta obligación, ¿vale? Vamos a hablar del IVA. Vamos a hablar del IVA porque el IVA hay ciertas cosas y ciertas cosas que no debemos hacer. En sí, el IVA, para todos los ilustradores, siempre que vamos a hacer una actividad, un trabajo, vamos a tener que pagar el 21% de IVA. Siempre, porque es el 21% que tenemos en este país. El año que viene, pues puede ser más, puede ser menos, puede cambiar la cosa, pero ahora mismo es el 21%, con lo cual, si yo hago una factura de 300 euros, tengo que cobrar un 21% más. Bien, ¿qué pasa aquí en este tema? Que si yo, por ejemplo, voy a facturar, por decir de alguna manera, una ilustración que tenía ya hecha, simplemente la vendo, ahí no tengo que cargar un 21% de IVA. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo una obra de arte. Una obra de arte, siempre y cuando esa ilustración esté hecha totalmente a mano, será considerada una obra de arte. Entonces estoy vendiendo un artículo único, con lo cual el IVA de este artículo es un 10%, ¿vale? Única y exclusivamente cuando venda arte que no ha sido un encargo. Si a mí me vas a encargar un trabajo, es un 21% porque estoy haciendo un trabajo. Pero en cambio, yo, por ejemplo, tengo una colección de ilustraciones que voy haciendo, por ejemplo, vendo un original de un cómic que hice hace 5 años, pues esa página original tiene un 10% porque no la he hecho especialmente para un trabajo. Cuando yo cobré esa página sí que pagué un 21%, ¿vale?
Eso es lo que tengo que quedar claro. Luego hay un caso dentro del Illustrator también. Luego hay muchos casos, pero dentro del Illustrator hay un caso en el cual va exento de IVA. Siempre que nosotros hagamos una actividad exenta de IVA, tenemos que poner que va exenta de IVA por tal, ¿vale? En este caso, ¿cuál es el tema que va exento de IVA? La cesión de derechos de autor. Cuando yo, por ejemplo, tengo un cómic que no estoy trabajando, sino que ya lo he hecho, tengo yo los derechos, pero esos derechos los voy a vender a una editorial para que lo publique. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí tengo que hacer esa factura de lo que me vaya a pagar la editorial por esos derechos y deberé incluir en la factura que esta operación está exenta de IVA por el artículo 2026, es decir, 20.26 de la ley 37/1992. Esto es una ley que exime de IVA a los derechos de autor. ¿Por qué sí? Porque somos ilustradores y tenemos los derechos de nuestra obra. Con lo cual, si yo tengo trabajos y se va a publicar algo, esos derechos de autor van sin IVA. ¿Vale? Este es el caso exclusivo dentro de los ilustradores. Luego la educación también va exenta de IVA y tal, pero estamos dentro del ilustrador o dibujante de cómic, que viene a ser un poco lo mismo, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, ¿qué tenemos que poner extra en una factura? Bien, cuando nosotros vamos a trabajar con una empresa, esa empresa va a declarar el IRPF por ti. El IRPF es una parte que se paga a Hacienda, que luego al finalizar el año, cuando hacemos la declaración de la renta, pues te pueden devolver alguna parte o no. Depende de lo que tú vayas a pagar por esas facturas. Es diferente al IVA, ¿eh? El IVA son unos impuestos y eso es por lo que tú estás declarando de dinero que estás cobrando, vas a declarar esa parte. Vas a pagar esa parte como compensación de ese dinero que estás recibiendo. En este caso, siempre, bajo algunas excepciones, va a ser el 15% de IRPF, al menos en nuestra profesión, ¿vale? Hay otras cosas. Dependiendo de algunas ayudas y algunas cosas, puede reducirse ese IRPF, pero son casos exclusivos. Normalmente va a ser el 15%. Bien, aparte de todo esto, ese 15% va a ser reducido en el importe base. Es decir, si yo voy a recibir 400 euros en esa factura, de esos 400 euros tengo que restar el 15% y de esos 400 euros le tengo que sumar el 21%, ¿vale? Son dos cosas aparte. Una se suma y otra se resta, pero de la base, el importe base, que son esos 400 euros, por ejemplo. Bien, entonces, esa empresa va a declarar por ti ese 15%. Siempre, normalmente, cuando somos ilustradores, vamos a trabajar para una empresa. Bien, en caso de que nosotros ese IRPF no lo vayamos a cargar a una empresa, sino que lo tengamos, por ejemplo, como decía, de que no vamos a trabajar con una empresa, sino vamos a trabajar con particulares, que vamos a trabajar, pues este me encarga una ilustración, este también, ese IRPF no se lo vamos a cargar a esa persona, porque esa persona no va a declarar ese IRPF. Las empresas sí, personas físicas no. Con lo cual, estaremos obligados también a hacer la trimestral solo si nosotros no pagamos ese IRPF ya dentro de una empresa. Tendremos que estar obligados a hacer el modelo 130 declarando ese IRPF. Aparte del modelo que hablábamos antes del IVA, que es el 303 más el 390 al finalizar el año. ¿Vale? Hasta aquí todo lo que tiene que ver con Hacienda. Vale, acabamos con Hacienda. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, comentarios o me enviáis un email a contact@gensan.es o desde mi web me podéis contactar y lo hablamos. Pero no pongáis datos personales, por favor, ¿vale? Siempre los datos personales os los guardáis para vosotros. Las consultas, pues un poquito de lo que va y ya está. Una cosita que se me pasaba antes de acabar con tema Hacienda. Si nosotros vamos a trabajar para el extranjero, esas facturas van exentas de IVA y no se degrava tampoco el IRPF. No se resta, perdón.
¿Por qué? Porque, bueno, son temas de extranjero, cada país tiene que hacer sus finanzas y sus cosas, pero básicamente, si nosotros trabajamos para el extranjero, esas facturas sí que estaremos obligados a hacer el modelo 130 del IRPF, declarando ese IRPF para esos trabajos, ¿vale? Pero a efectos de IVA no tenemos que incluir nada. O sea, no tenemos que sumar el IVA, pero sí, siempre, como decía antes, siempre que nosotros vamos a hacer una factura que no tiene IVA, vamos a tener que hacer una mención. En esta ocasión, tenemos que mencionar que esta operación no lleva o no contiene IVA por el artículo 69.1 primera de la Ley 37/1992. Es una ley que si nosotros trabajamos para el extranjero no debemos de facturar ese IVA. Bien, antes de acabar con el tema de Hacienda y antes de empezar con la Seguridad Social. Muy importante, nosotros si no vamos a ser autónomos, tenemos esa obligación de facturar todo y declarar todo lo que hagamos, ¿vale? Todo lo que he dicho hasta ahora hay que hacerlo, seamos o no autónomos. Hay que hacer esos modelos para pagar el IVA y todas esas cosas. Pero nosotros, al no ser autónomos, no nos podemos desgravar el IVA. Es decir, si yo cobro 20 euros de un IVA y pago 20 euros de un IVA, el IVA quedaría cero siendo autónomos. Pero si no somos autónomos, no nos podemos descontar ese IVA que nosotros paguemos. Eso que quede en claro, ¿vale? Tienes los beneficios de que no vas a pagar tu autónomo, pero no tienes esos beneficios de que, bueno, si pagas un IVA, te lo resta dependiendo de lo que tú vayas ganando. Ahora sí, pasamos al tema de la seguridad social. Tema de la seguridad social. ¿Qué pasa con este tema? Bien, este es el tema del autónomo, de trabajador a cuenta propia. Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Esto es tema más jodido, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ir, ¿vale?, a hacer una base de cotización. Es decir, nosotros estamos trabajando, con lo cual vamos a cotizar para un futuro o para cualquier cosa. Esta opción de la seguridad social, es decir, trabajador a cuenta propia, el autónomo, te da una serie de beneficios, como puede ser la baja laboral, siempre y cuando pues, tengas algún impedimento que te haga trabajar, sea físico o sea alguna enfermedad o algo, una operación o algo, puedes coger la baja siempre y cuando lleves ya un tiempo, que creo que son unos 6 meses. Podrás, por ejemplo, a mí me tienen que operar de una hernia, no sé cuándo me van a operar. En el momento que me operen yo puedo coger esa baja porque no voy a poder estar trabajando. Tendré que hacer unos reposos y tal, a lo mejor una semana o 2 o lo que sea. Esto lo incluye el ser autónomo. Bien, y luego tienes esa base de cotización que tú, pues en el momento que te tengas que jubilar, dependiendo de la base que tú hayas puesto de cotización, lo que hayas pagado, vas a recibir una jubilación u otra. Vale. Bien, esto es la seguridad social. Básicamente, empezamos. En la seguridad social, básicamente, es algo muy sencillo, simplemente tenemos que entrar, buscar simplemente es en la web formulario que tenemos que ir rellenando, depende de los datos, poner nuestros datos, poner todas nuestras cosas, nuestro número de cuenta, todo, y ya somos autónomos. Esto es lo más básico, ¿vale? Simplemente tenemos que rellenar un formulario que nos da de alta. Al ratito ya recibiremos un mail y ya está, se hace todo online, muy fácil y ya está, sin complicaciones. Pero ahí os voy a explicar que ahora mismo en España tenemos que durante el primer año tenemos una posibilidad de pagar menos. Es decir, nosotros, pero lo tenemos que mencionar, tenemos que seleccionar que nosotros nos vamos a acoger, que somos es la primera vez que vamos a ser autónomos, con lo cual vamos a tener esa bonificación de que vamos a pagar una tarifa plana durante todo el primer año. Bien, ahora mismo creo que está en unos 80 euros al mes,
si no lo han subido, era unos 80 euros al mes, más o menos, y ibas a cotizar por unos 950 euros mensuales, ¿vale? Tú puedes seleccionar, si quieres cotizar por más, tendrás que pagar, ¿vale? Pero durante el primer año tienes esta bonificación. Y durante el segundo año, pues ya en el mismo programita ya te dice lo que vas a pagar el segundo año. De momento, luego puede subir, puede bajar, no creo que baje, pero hay posibilidades, ¿vale? Entonces, todo este tema es rellenar un formulario y ya está. Ahí te lo dice todo. Sobre todo, tenéis que si es la primera vez que te haces autónomo, acógete a eso porque solo vas a pagar unos 80 euros al mes. Siempre el primer año cuesta más de generar esos beneficios, porque normalmente te haces autónomo porque ya estás obligado por una cantidad y tal. Pero claro, si vas a pagar 300 euros al mes y vas a ganar 1.500, pues a lo mejor no te sale tan a cuenta. Pero si solamente vas a pagar 80, pues sí te sale más a cuenta. Vale, luego hay una posible prórroga de otros 12 meses más de pagar esa tarifa plana. Pero esos ya son unos casos muy concretos, tienes que pedir esa prórroga y si te la conceden, pues durante el segundo año puedes volverlo a hacer. Si tú eres autónomo ahora y pasan 3 o 4 años, o sea, te das de baja de autónomo y pasan 3 o 4 años, tienes también la posibilidad de pedir esa bonificación, ¿vale? Si te la conceden o no. Ahí ya depende un poquito de las condiciones en las que estás, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, Seguridad Social ya veis, es algo más básico, más simple, más fácil, ¿vale? No tiene tantas leyes y tantas cosas, pero sí que vamos a hablar ahora de qué tenemos que hacer una vez que somos autónomos o no, ¿vale? Pero siempre todo esto es más fácil que lo lleve una contabilidad, una gestoría, que te lleve algún contable las cosas y te quitas de follones, ¿vale? Simplemente tendrás que facturar y ya está. O incluso a veces ellos también te pueden hacer la factura, si das los datos y tal. Pero vamos a hablar un poco de qué tiene que traer esta factura, ¿vale? Lo primero, el número de factura. Todas las facturas que hagamos han de llevar un orden. Si yo tengo que modificar una factura, esa factura que tiene el número 10, no la puedo borrar. A no ser que sea la última. Si es la última, pues la modificas y vuelves a poner el mismo número. Pero si yo tengo la factura número 10, 11, 12, 13, 14, no puedo borrar la 10. Y no puedo hacer la 15 como la 10, con un día después. No, tiene que llevar un orden. El número 1 tiene que tener una fecha, el número 2 tiene que tener una fecha. Todo va así en orden, bien ordenado, ¿vale? Y si tengo que rectificar una factura, tengo que hacer una factura nueva con el mismo importe de esa factura, pero en negativo. Como por ejemplo, si en la factura son 15 euros, la siguiente factura tienen que ser menos 15 euros y en un apartado tendremos que poner que es una rectificación de la factura número tal. Todo esto tiene que quedar bien claro, porque puedes hacer una cagada, te pueden meter una multa y va a ser jodido, ¿vale? Bien, como ya decía, número de factura, fecha de emisión, no del trabajo, de emisión, es decir, si yo el trabajo lo hice la semana pasada, pero estoy haciendo la factura hoy, la factura tengo que poner la fecha de hoy. Luego, nombre y apellidos, número de identificación fiscal. En el tema de los autónomos, la identificación fiscal es nuestro DNI. Si tienes una empresa, sí que es un número de identificación de la empresa, pero si eres una persona autónoma, o sea, persona física, un autónomo, es tu DNI. Luego el domicilio del emisor y destinatario. Y en el destinatario tendrás que poner todos los datos de la empresa para la que trabajas o de la persona para la que trabajas, ¿vale? A la que va dedicada esa factura. Todos esos datos los tendréis que pedir a la empresa con la que trabajéis. Luego, ¿qué debe de aparecer? Debe de aparecer una descripción detallada de las operaciones, es decir, si yo he hecho una ilustración, te voy a decir, ilustración para tal empresa, bueno, la empresa no hace falta porque ya lo hemos hecho, pero para tal motivo, si es un evento, una ilustración para el evento tal, trabajada con estos materiales, tal. Todo lo que podamos detallar, lo detallamos,
¿vale? Luego, ¿qué más? El IVA aplicable. Si es el 21, si es el 10, como os he estado diciendo antes de que vendamos una ilustración, o si va exento. En caso de ir exenta, tenemos que poner eso que os he dicho antes, la ley que confirma que esa de esto va sin IVA. Bien. Si se trata de una operación exenta de IVA, lo que decía, se ha de citar la norma. Bien. En caso de cesión de derechos de autor, lo que os he dicho, ¿vale? Y ante una factura errónea, como ya decía, se ha de emitir una factura rectificativa constando en ella el número de la rectificada, ¿vale? Diciendo lo que os he dicho antes, que la factura se rectifica por tal, ¿vale? Obligatorio conservar todas las facturas al menos durante 4 años. Es decir, si la hacemos hoy, hasta el 2028 tendríamos que guardarlas. 15% de IRPF y puedes solicitar un menor del 7%, pero vas a estar generando menos, que luego a lo mejor te devuelven menos dinero, ¿vale? Bueno, luego, esto la factura. ¿Qué tenemos que tener también nosotros? Tenemos que tener libros de registros de esas facturas. Tanto un libro para las facturas generadas, que son los beneficios, ¿vale? Como un libro de, bueno, es el libro de ingresos y el libro de facturas de pagos. Libro de ingresos y libro de pagos. Bien, en todo esto tiene que aparecer, pues, el número, o sea, todas las facturas en orden, fecha de emisión, número de factura, nombre, razón social del cliente y el NIF, ¿vale? Es decir, a los clientes que van y todo esto, ¿vale? Eso es lo que hemos hablado. Y el libro de gastos tiene que tener, pues, las facturas recibidas y todo igual que nosotros hemos emitido las facturas, pero a nuestro favor. Es decir, nosotros hemos pagado el 21% de IVA de materiales de dibujo, con lo cual luego ese 21 lo podemos degravar con el 21 que nosotros ya hemos pagado en otras cosas. Bien. Sobre todo, cuando nosotros vamos a pedir una factura, tenemos que pedir una factura con nuestro nombre y nuestros datos. En caso de ser autónomos, tenemos que dar el DNI, ¿vale? El DNI y todo lo que componga en esa factura. Luego hay otro tercer libro, ¿vale? Que puede ser el libro de bienes de inversión. Es decir, si nosotros tenemos un local en el cual vamos a trabajar, ese local es como de bienes y tal, pero eso ahora mismo son cosas muy complejas. Y si lo necesitáis, pues en cualquier momento se mira y ya está, ¿vale? Pero básicamente son 2 libros, uno para los gastos y otro para los beneficios. Ya está. Y todas las facturas en orden, todas las facturas con su fecha y todo tal cual. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos unos gastos que nos podemos deducir. Es decir, a lo que nosotros pagamos podemos descontarle también otros gastos, como pueden ser atención parcial de la vivienda, es decir, si yo trabajo en casa, como es aquí, ¿vale? ¿Qué porcentaje de mi casa utilizo para trabajar? Como la casa es mía, es comprada, aunque tenga una hipoteca, pero está a mi nombre, tengo una parte de la casa en la cual me puedo deducir esos gastos. Como trabajo en esta habitación, uso el baño y a lo mejor la cocina y tal, a lo mejor es un 20-30% de la casa la utilizo para trabajo. Con lo cual esos gastos, tanto de la luz, como de la casa, como bueno, factura del teléfono, internet también, todo lo que yo utilice para trabajar, se puede deducir esos gastos, ¿vale? Luego, pues es eso, los seguros de vida también, o de asistencia médica. El cónyuge o hijos, también hay un porcentaje hasta 500 euros por persona, ¿vale? Al año, que puedes también deducir. Luego, que no me olvide nada. Hasta aquí todo, pues todo lo que podía decir y todo lo que conlleva ser autónomo y ser un trabajador ilustrador en España. Bueno, pues aquí os voy a dejar una serie de vídeos que os puede interesar sobre el trabajo en el mundo del cómic y la ilustración. Dejad vuestros comentarios con las dudas que tengáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!